Bien, eh, una forma de proyectar el recorrido que tienen los flujos de fondos o el valor intrínseco de un activo o un proyecto de inversión es el modelo binomial. El modelo binomial o la distribución de probabilidad binomial es una distribución discreta, es el caso discreto del modelo continuo normal y es suponer obviamente que la variable aleatoria, flujo de fondos, valor del proyecto, valor del activo financiero, tiene una distribución normal, por lo tanto está comandada o explicado todo el recorrido que nosotros vamos a proyectar de esta última por el primer y el segundo momento estocástico, por la media y el desvío. Desde el punto de vista instrumental, las rejillas binomiales son la herramienta básica a utilizar en los modelos clásicos de valoración de opciones reales y de árboles de decisión. La clave en las rejillas binomiales es la siguiente. Vamos a tener dos estadios en las básicas, en las clásicas, dos estadios de decisión, éxito, fracaso, Q y 1 menos Q, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Y cuando nosotros proyectamos el recorrido de la variable aleatoria, vamos a poder apreciar que esta última, por ejemplo, el valor de la empresa, el precio de una acción, puede subir o bajar. Sube con una tasa de ascenso U y baja con una tasa de descenso D. A ver, aquí tenemos un ejemplo de proyección de variables desde el punto de vista semántico. Tengo un valor inicial que es el valor que observo hoy. Y voy a suponer que el recorrido asciende o desciende a razón de U y a razón de D, tal que el flujo de fondos en el momento 1 ascendente es el flujo de fondo en el momento 0 por U y el descendente es el flujo de fondo en el momento 0 por D. Luego, esta rejilla binomial se recombina. El flujo de fondos en el momento 1 por U te da el flujo de fondos en el momento 2 positivo positivo. El flujo de fondos en el momento 1 por D te da el flujo de fondos en el momento 2 positivo negativo. El flujo de fondos en el momento 1 negativo por D te da el flujo de fondos en el momento 2 negativo negativo. Y el flujo de fondos en el momento 1 negativo por U te da el flujo de fondos en el momento 2 con un negativo y un positivo, un descenso y un ascenso. Es la recombinación del flujo de fondos intermedio, un ascenso y un descenso. Esta es la ventaja que tienen las rejillas binomiales contra los árboles de decisión, la posibilidad recombinante de los nodos intermedios, las compacta y las hace computacionalmente más maniables, más manejables. Básicamente así es como tenemos construido el flujo de fondos, o mejor dicho, el futuro de una variable aleatoria. Fíjate, este es el futuro de una variable aleatoria. Entonces, y acá quiero detenerme 2 segunditos. Para cada periodo, para el momento t igual a 0, el valor es el valor observado hoy. Allí no hay, o la probabilidad de ocurrencia asociada es el 100%. Para t igual a 1 tenés dos futuros posibles, el positivo y el negativo. El valor esperado es el promedio ponderado del flujo de fondos positivo más el flujo de fondos negativo. Y este va a ser el valor esperado. Lo mismo que para el periodo 3, multiplicado por las probabilidades de ocurrencia. Entonces, debemos tener en cuenta que se supone que el flujo de fondos va a seguir un movimiento ascendente U o descendente en el tiempo D. Esto implica suponer que la volatilidad, el desvío se mantiene constante y crece geométricamente. El desvío está explicado en U y en D. Y U y en D no cambia a lo largo de cada uno de los periodos de tiempo. La rejilla binomial, a diferencia de los árboles de decisiones, tiene capacidad de recombinar nodos, tornándolo más operativo. ¿Qué nodos recombina? Los nodos intermedios. Entonces, para calcular, dijimos, el flujo de fondos 1, hacemos flujo de fondos 0 por U, y el flujo de fondos negativo 1 es flujo de fondos 0 por D. De manera genérica, para cualquier periodo, el valor en T más 1 es igual al valor en T por U más el valor en T por D, dependiendo de qué punto nosotros arrancamos. Bien, la clave es cómo estimamos U y cómo estimamos D. U se estima como la función exponencial del desvío estándar por la raíz de t. O bien, U se estima, si tuviésemos la posibilidad de proyectar cuál va a ser el valor del flujo de fondos 1, por
el flujo del cociente entre el flujo de fondos 1 positivo sobre el flujo de fondos ceros, y D va a ser igual a 1 sobre U, para lo cual si calculamos U como el exponencial de sigma, la volatilidad por la raíz de t, simplemente es este cociente, o bien, de igual manera que en el caso anterior, D es el flujo de fondos negativo en D igual a 1 sobre el flujo de fondos de arranque. Esto sería de manera subjetiva si trabajamos, por ejemplo, estimando escenarios, o de manera objetiva si tenemos el dato del segundo momento estocástico de la variable, que es el desvío. Un ejemplo muy sencillo. $100 es el valor que nosotros observamos de la empresa o de la acción o del flujo de fondos. Supongamos que U equivale a 1.2 y D equivale a 0.83. Bien, y este 1.2 surge de E igual a al sigma de la raíz de t. Bueno, 100 por 1.2 te da el flujo de fondos en el nodo ascendente, y 100 por 0.83 te da el flujo de fondos en el nodo descendente. Ya tienes dos puntos en el futuro más cercano, que es en el periodo t igual a 1. Obsérvese que en el periodo t igual a 1 nosotros siempre estamos parados aquí y estamos proyectando. En t igual a 1 ocurre que el escenario va a ser 120 u 83,33. Nunca va a ser el promedio. El promedio entre 120 y 83,33 es otra cifra que, como toda esperanza matemática, te resume el conjunto de valores, pero no va a ser lo que va a ocurrir, entiéndase. Bien, de 120 por 1.2 te da 144, o 120 por 0.83 da 100. 83,33 por 1.2 da 100. Fíjense que aquí se recombinó D por U o U por D, que era lo que hablábamos en este caso, la propiedad recombinante. Y 83,33 por 0,83 da 69,44. Obviamente que el movimiento U y D también lo podemos calcular si nosotros tenemos la capacidad de decir, bueno, tenemos dos escenarios, hoy vale 100, puede valer 120 y 83,33, el movimiento U lo obtenemos a partir del cociente 120 dividido 100 y 83,33 dividido 100. Y estos movimientos se van a mantener constantes en toda la rejilla. Bien, entonces, acabo de explicar cómo proyectar utilizando el modelo binomial con los coeficientes de ascenso y descenso U y D, porque esta va a ser la herramienta que vamos a utilizar para valorar opciones reales. Antes de meterme en el tema de opciones reales, voy a hacer una pequeña introducción a lo que son probabilidades objetivas y probabilidades neutrales al riesgo.